te dijera que tu edad real no es la que dice tu fecha de nacimiento, sino la que dice en tu célula. Todos creemos que envejecer es cumplir años, ver aparecer arrugas, notar menos energía, pero esa es solo la superficie. El verdadero envejecimiento ocurre en silencio, dentro de cada célula de tu cuerpo. Y lo más interesante es que la ciencia hoy sabe mucho más de lo que imaginábamos, pero también mucho menos de lo que algunos prometen. Quédate, bienvenidos a Salud con JGH, tu canal donde hablamos distintos temas de salud y de exámenes médicos sin tanto tecnicismo. Hoy vamos a hablar qué es realmente el envejecimiento, qué son los telómeros, qué son las llamadas células zombie y si de verdad podríamos frenar este proceso. Primero entendamos algo fundamental y es que envejecer no es simplemente deteriorarse. Envejecer es acumular daño biológico. Cada día tus células sufren estrés oxidativo, pequeños errores al copiar su ADN, inflamación microscópica constante. Tu cuerpo repara muchísimo de ese daño, pero no todo. Y con el tiempo, esa reparación se vuelve menos eficiente. Imagínate que tu cuerpo es como una ciudad. Durante años, las calles se dañan, los edificios se desgastan, las tuberías pierden presión, y mientras el mantenimiento es eficiente, todo funciona. Pero llega un momento en que los daños se acumulan tanto y cada vez más rápido de lo que puede repararse. Eso, a nivel biológico, es el envejecimiento. Ahora, entremos en uno de los conceptos más fascinantes, los telómeros. Dentro de cada célula tenemos cromosomas que contienen nuestro ADN. En los extremos de esos cromosomas hay unas estructuras llamadas telómeros, sostenidas durante años. Está relacionada con enfermedades, con ciertos tipos de cáncer, deterioro cognitivo. Y pues es que el envejecimiento entonces no es solo desgaste, es un proceso activo, dinámico, biológicamente complejo, pero involucra a los telómeros, inflamación crónica, daño mitocondrial, alteraciones de la comunicación celular y pérdida de la capacidad regenerativa. Ahora bien, la pregunta, ¿podemos frenar el envejecimiento? Y aquí es en donde debemos separar un poco la ciencia del marketing. Hoy existen investigaciones sobre la restricción calórica, ayunos intermitentes, ejercicios de alta intensidad, incluso ciertos fármacos en estudio como la metformina, la rapamicina e incluso terapias génicas experimentales. También se investiga incluso cómo eliminar selectivamente células senescentes mediante compuestos llamados senolíticos. Pero es importante entender algo. No existe una terapia aprobada que detenga el envejecimiento. Lo que sí sabemos es que ciertos hábitos pueden ralentizar algunos de sus mecanismos. El ejercicio, por ejemplo, mejora la función mitocondrial, reduce inflamación y se asocia con una mejor salud celular. El sueño adecuado permite la reparación neuronal y regulación hormonal. Una alimentación rica en antioxidantes y baja en ultraprocesados puede reducir el estrés oxidativo. Pero eso no significa que podamos vivir 150 años simplemente haciendo cardio. Existe un debate interesante en biología sobre el límite máximo humano. Algunos científicos estiman que incluso optimizando todo esto, el límite natural. Ahora, entremos en uno de los conceptos más fascinantes, los telómeros. Puedes imaginarlos como las puntas plásticas de las trenzas de los zapatos, de los cordones de zapatos. Exacto, y su función es proteger la información genética cada vez que la célula se divide. Cada vez que una célula se divide, sus telómeros se acortan un poco. No es un defecto, es parte del diseño biológico, pero hay un límite. Cuando los telómeros se vuelven demasiado cortos, la célula deja de dividirse y entra a un estado llamado senescencia. Este descubrimiento fue tan importante que se ganó un premio Nobel, porque por primera vez entendimos que existe una especie de contador interno en nuestra célula, o sea, un reloj biológico molecular. Pero aquí viene algo clave.
La edad cronológica no siempre coincide con la edad biológica. Hay personas de 60 años con telómeros más largos que otros de 40. Te preguntarás por qué. Hay factores como el estrés crónico, la inflamación, la mala alimentación, el sedentarismo y la falta de sueño. Estos factores pueden acelerar el acortamiento telomérico, mientras que el ejercicio, el descanso, el manejo del estrés parecen asociarse en una mayor estabilidad celular. Ahora, ¿qué ocurre cuando una célula deja de dividirse? Aquí aparecen las llamadas células senescentes, conocidas popularmente como células zombies. Son células que ya no funcionan correctamente, no se dividen, pero tampoco mueren. Y lo más interesante es que comienzan a liberar sustancias inflamatorias al entorno. Te pongo un ejemplo, es como si fuera una fábrica que ya cerró sus puertas, pero en lugar de quedarse en silencio y aún así siga contaminando el barrio. Y esa inflamación de bajo grado estaría alrededor de 110 a 120 años. Otros creen que la biotecnología podría extenderlo incluso un poco más en el futuro, pero estamos hablando de hipótesis, no de realidades actuales. Además, vivir más no es lo mismo que vivir mejor. El verdadero objetivo de la ciencia moderna no es solo aumentar los años de vida, sino aumentar años de vida saludable, retrasar la aparición de enfermedades crónicas, comprimir la morbilidad. En otras palabras, que si vamos a vivir 90 años, que esos 90 años sean funcionales, activos y mentalmente lúcidos. También debemos mencionar algo que pocas veces se dice. El envejecimiento es un proceso natural, no una enfermedad. Medicalizarlo por completo podría ser peligroso si no se hace con evidencia sólida. Y aquí es donde debemos ser críticos. Cada vez más figuras públicas que invierten millones intentando no envejecer, rutinas extremas, cientos de suplementos, terapias experimentales, pero la pregunta es, ¿qué parte de eso está respaldada por una ciencia sólida? ¿Y qué parte es experimentación personal con altos presupuestos? La ciencia avanza, sí, pero avanza con estudios controlados, replicables y evaluados por pares, no con promesas de inmortalidad. Si algo nos enseña la biología es que cada vida tiene ciclo. El envejecimiento forma parte de diseños evolutivos, permite renovación generacional y adaptación de la especie. No es un error del sistema, es parte del sistema. Sin embargo, entender sus mecanismos nos permite intervenir donde sí tenemos un impacto real, o sea, reducir la inflamación crónica, mejorar la salud metabólica, proteger nuestro ADN del daño excesivo, optimizar el sueño y la actividad física. Quizás el futuro no sea detener el envejecimiento, sino modularlo, retrasarlo en algunos aspectos y comprender mejor cómo mantener nuestras células funcionales el mayor tiempo posible. Y aquí te dejo una reflexión final. Tu edad no es solo un número, es la historia acumulada de cómo has tratado tu cuerpo durante décadas. Cada noche mal dormida, cada periodo prolongado de estrés, cada etapa de sedentarismo deja una huella microscópica. Pero también cada caminata, cada mejora en tu alimentación, cada decisión consciente suma a favor. No podemos congelar el tiempo, pero sí podemos influir en cómo nuestras células atraviesan ese tiempo. La ciencia del envejecimiento no busca inmortales, busca personas que vivan tiempo con calidad, autonomía y claridad mental. Y eso, quizá, es mucho más poderoso que simplemente contar años. Si te interesan estos temas donde mezclamos ciencia real con pensamiento crítico y distintos temas de salud con el lenguaje lo menos técnico posible, por favor suscríbete. Porque aquí no hablamos de promesas mágicas, hablamos de biología, hablamos de exámenes médicos, hablamos de distintos temas de salud y evidencia y futuro. Nos vemos en el próximo video. Gracias.